Bien, buenos días nuevamente. Hoy día en literatura tenemos el tema concerniente a la separata 24, no 25, la secuencia narrativa lineal y no lineal. Entonces en el cuento, la novela, contemporáneamente ya se toman nuevos estilos. La secuencia narrativa lineal obedece al fundamento tradicional: introducción, nudo y desenlace, o presentación, nudo y desenlace. En algunos temas se cuenta con presentación o introducción. 3 espacios temporales en esa secuencia, la lineal. En cambio, la narración no lineal rompe con ese esquema. Puede empezar de cualquier ámbito, ¿no? Sobre el sueño de un personaje, sobre un pasaje del pasado o sobre lo que presente. Entonces, la narración no lineal rompe con el esquema tradicional. El esquema tradicional de la secuencia narrativa lineal es introducción, nudo y desenlace. En cambio, en la no lineal ya rompe con ese esquema tradicional y da otro enfoque de lo que es el aspecto narrativo, ¿no? Entonces, vamos a ver en el desarrollo de este tema. Entonces, identifica si los siguientes enunciados sobre la narración son correctos o incorrectos. Dice, en el punto 1, la secuencia narrativa comprende una seguidilla de sucesos. Entonces, por supuesto, entonces es correcto. Entonces, cuando leemos un cuento, hay una tras otra secuencia de hechos o pasajes, que se puede conocer como pasajes también. Entonces, ahí ponemos C correcto. Solamente se puede narrar sobre hechos del pasado. Entonces, ese es incorrecto, no solo del pasado, sino del presente o el presentimiento de un futuro. Debe ser dinámica para atraer la atención del lector. Correcto. ¿Bien? A eso se llama sugestión. Sugestión es el interés o gusto que tenemos por una narración. Entonces, cuando dice sugestivo, es de impacto de interés, de gustarlo el relato. 2. Escribe la principal diferencia entre la narración lineal y la no lineal. Entonces vamos a no tomar apuntes en narración lineal. En narración lineal, sigue el orden de la estructura tradicional. Sigue el orden de la estructura tradicional. Entre paréntesis, inicio, coma, nudo y desenlace. Repito, sigue el orden de la estructura tradicional. Entonces, 2 puntos, inicio, coma, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Ahora, en narración no lineal. En narración no lineal tenemos, no sigue el orden de la estructura tradicional. Anoto ahí, no sigue el orden de la estructura tradicional. No sigue el orden de la estructura tradicional. Sino que incluye, coma, sino, que incluye saltos temporales. Incluye saltos temporales. Incluye saltos temporales. Punto seguido. Incluso puede comenzar, entre comillas, in medias, in separado, medias separado, res. In medias res, término de latín, in medias res. Eso entre paréntesis significa por la mitad. Por la mitad. Cerrar paréntesis. Cerrar paréntesis. O in extremis. O in extremis. In extremis. Entre paréntesis. Por el final. Por el final. ¿Bien? 3. Relaciona con una línea
las partes de la narración lineal. Las partes de la narración lineal. A ver, un segundo, por favor, un segundito. Unos segundos voy a conectar. Entonces, ahí tenemos en el ejercicio 3. Sebastián, ¿me escucha? ¿Gamarra? Sí, profe. Ya. 3 relaciona con una línea las partes de la narración lineal con sus respectivas características. Entonces, hemos dicho de que la narración lineal es la que tiene esta estructura: inicio, nudo, desenlace. En cambio, la narración no lineal rompe con ese esquema. Puede estar fraccionado con distintas partes. Entonces, inicio. Una flechita, presentación de personajes. En inicio se presentación de personajes. En nudo, aparición del conflicto, una flechita, aparición del conflicto. Desenlace es resolución del conflicto. Entonces, con flechas hemos trabajado para dar la definición o el concepto tanto de inicio, de nudo y desenlace. Ejercicio 4. Analiza y completa los siguientes enunciados sobre la narración no lineal. En A, su estructura altera el orden de. Completamos con las palabras inicio, coma, nudo y desenlace. Repito, en A. Inicio, nudo y desenlace. En B, utiliza diversos recursos narrativos como la analepsis, así lentamente, analepsis o flashback, analepsis o flashback. Veamos en C. Puede utilizar el relato de inversión. El relato de inversión. Completamos o el relato de inversión o el relato in medias res. In medias res. Término de latín. In medias res. Entonces, repito, el relato de in medias res. En D, en el relato de inversión, o en extremis, se inicia por el final de la historia. Entonces, en D, anoto, en el relato de inversión o in extremis, se inicia por el final de la historia. En E, en el relato in medias res, se inicia en
Pero un momentito voy a cerrar porque ahí voy a... Ya, retorno. Porque con el comercio ambulatorio se escucha. Entonces, estamos en el relato in media res. Se inicia en la mitad de la historia. En la mitad de la historia. En la mitad de la historia. 5. Ya. ¿Alguna pregunta en el número 4? Estamos utilizando No, ciertos puede términos seguir. latinos. Ya. Entonces, ejercicio 5. Reconoce y escribe la estructura de la siguiente narración lineal. La obra y el poeta. Dice, el poeta hindú Tulsi Das compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo liberaron y lo libertaron. Entonces, Burton Richard, Francia, la obra y el poeta. Bien. Entonces, aquí vamos a precisar el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, ahí anotamos. Inicio. Inicio. El poeta hindú Tulsidas, anotamos, el poeta hindú Tulsidas compuso la gesta de Hanuman. Repito, el poeta hindú Tulsidas compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Y de su ejército de monos. En nudo. En nudo. En nudo anotamos lo siguiente. Años después, coma, un rey lo encarceló en una torre. Años después, coma, un rey lo encarceló en una torre. Punto. Repito, años después un rey lo encarceló en una torre. Punto. Ahora pasemos al desenlace. Encarcelado meditó, del verbo meditar o pensar. Meditó y surgió Hanuman. Surgió Hanuman con su ejército de monos. Y lo libertaron. Bien, pasemos a la pregunta 6. La pregunta 6. Elabora una narración no lineal a partir del siguiente microcuento. Veamos ahí. El microcuento es un creyente. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: "Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?" Siguiente. Ya, entonces vamos a volver a repetir el texto. Un creyente. Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: "Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?" "Yo no", respondió el otro. "¿Y usted?" "Yo sí", dijo el primero y desapareció. Bien, ahí está el nombre del autor. Entonces, ¿qué dice? Elabora una narración no lineal a partir de la siguiente, el siguiente microcuento. Bien, entonces, anotamos ahí. Guión, este lugar es siniestro.
Abrir signo de interrogación. ¿Usted cree en fantasmas? ¿Usted cree en fantasmas? ¿Cree en fantasmas? Debajo, yo no. Guión, respondió el otro. Yo no, guión, respondió el otro. Signo de interrogación, ¿y usted? Debajo, un signo. Yo sí. Yo sí. Dijo el primero. Y desapareció. Y desapareció. Veamos en el ejercicio 7. Identifica la estructura de los acontecimientos y escribe el tipo de relato que se presenta en cada caso. Ya, entonces, relato de inversión. Artemio Cruz agoniza. Debajo otro puntito, otro guión. Juventud de Artemio Cruz. Juventud de Artemio Cruz. Juventud de Artemio Cruz. Debajo, Artemio Cruz en la Revolución Mexicana. Artemio Cruz en la Revolución Mexicana. Otro punto, muerte de Artemio Cruz. Muerte de Artemio Cruz. Entonces el primero es relato de inversión. Bien. Al lado derecho, en la fila donde no aparece, es que hay que anotar relato de inversión. Y al costado ponen relato de in medias res. In medias res. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Arriba, tengo que ponerlo Ya, en el blanco. aquí en esta fila donde está en vacío van a poner en el lado izquierdo relato de inversión. Ya, al lado derecho, en la misma fila, al lado derecho, en el otro recuadro ponen relato in medias res. In medias res. Punto. Ya. Entonces vamos a ver el 8. Elabora una breve narración lineal y otra no lineal con el mismo argumento. Entonces, anotamos. En la aldea se encontraba el cacique y el sacerdote, con la presencia de la servidumbre de la casa hacienda. De la casa hacienda. Punto y coma. Entonces, se escuchó una campana, el toque, el repique de la campana. Se escuchó el repique de la campana y cuando asomó por la ventana, reconoció que se encontraba en una hacienda selvática, etcétera. Vamos a la negación no literal.
Entonces vamos a ver la narración no lineal. La narración no lineal. Tuvo una fiesta. Punto y coma. Al amanecer se encontraba ebrio. Se encontraba ebrio. Luego, punto y coma, luego, escuchó la sirena de la fábrica. Escuchó la sirena de la fábrica. Punto y coma. En ese momento recordó, Ya. entonces ahí tenemos, ahora veamos el caso de, nos faltaría desarrollar elabora entonces la narración no lineal. Entonces, ¿tomaron apuntes de lo que había indicado? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. No. Ninguna. Podemos pasar a la pregunta 9. Entonces, quiero hacer hincapié. Entonces, en la narración no lineal empieza por inicio, o llámese también inicio, presentación, introducción, cualquiera de los tres términos. Y en narración lineal lo que estaba narrando era una parte casi final. Entonces la narración no lineal no empieza por introducción, puede empezar por desenlace, por el cuerpo mismo del relato, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La narración no lineal se presenta en la literatura del siglo XX con los famosos cuentistas, con Cortázar, con Borges, ¿no? Son narradores de tendencias literarias contemporáneas. ¿Sí? Pasemos al ejercicio 9. ¿Qué nos dice el ejercicio 9? Plantea dos argumentos que expliquen un aspecto positivo y otro negativo de la narración no lineal. Bien, en el primer punto, la narración lineal permite al lector permite que se presenten organizadamente, el inicio, coma, nudo y desenlace. Punto y coma. Esto permite mantener la secuencia narrativa. Bien. En el segundo punto, la narración no lineal da inicio en cualquier parte del relato. Y va retomando las partes iniciales. Eso sería. Pasemos al ejercicio 10. Investiga y escribe el tipo de narración en las novelas propuestas.
Bien, entonces, ahí tenemos en el ejercicio 10, la metamorfosis de Franz Kafka. Narración no lineal. Narración no lineal. Ahora, en Los ríos profundos de José María Arguedas, anotamos. Los ríos profundos de José María Arguedas. Vamos a anotar narración no lineal también. Narración no lineal. Narración no lineal. En la obra María de Jorge Isaacs. María de Jorge Isaacs. Ya, entonces, en el caso de Arguedas es narración no lineal. Ahora, María de Jorge Isaacs es narración lineal. María de Jorge Isaacs es narración lineal. Ya está, profesor. Ya, entonces yo creo que con eso hemos terminado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya tenemos una idea en esta sesión que hemos aprendido. No sé, solamente diferenciar la secuencia narrativa lineal y no lineal, desde luego, ¿no? Entonces, más lo que encontramos es la narración de secuencia narrativa lineal y la no lineal en cuentos contemporáneos, dependiendo. Entonces, en la no lineal hay que prestar más atención porque no es una secuencia de hechos, sino cierta secuencia se relaciona para el futuro, para el presente o en el pretérito pasado. Entonces es importante. ¿Sí? Está bien, profesor. Ya. Entonces con eso, si no hubiera preguntas, pasamos a una apreciación. Entonces nos toca Nicole, nos toca el día jueves, clase de asesoramiento, ¿verdad? Sí, Ya, entonces para ese tema, estamos en el tema de los verbos, ¿verdad? En el tema de ayer, así un lenguaje. sí. Sobre ese tema voy a preparar un material. Entonces, en la hora de asesoramiento vamos a profundizar ese tema. ¿Ya? Se Está profundiza ese bien, tema. gracias. Ya. Entonces, con esto finalizo la sala. Hasta el día de mañana. Hasta mañana.